Desde los albores de la humanidad, el fracaso ha sido una sombra inseparable de cada gran avance. Cuando nuestros antepasados miraban al cielo y soñaban con conquistar las estrellas, no fue el éxito inmediato lo que los definió, sino la interminable cadena de errores que moldeó su destino. Cada paso en falso, cada teoría descartada y cada invento fallido fueron piezas clave en la construcción del mundo que conocemos hoy. Pero a pesar de que el fracaso es parte de nuestra historia, lo tememos como si fuera una amenaza a nuestra existencia. Nos paraliza, nos hace dudar y a menudo nos empuja a rendirnos antes de empezar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué una experiencia tan común se siente como un peso imposible de cargar? En este video vamos a desentrañar ese miedo, entender por qué fallamos y descubrir cómo el error puede convertirse en nuestro mayor aliado. Si te interesa descubrir más sobre cómo convertir los fracasos en escalones hacia el éxito, suscríbete y acompáñanos en este recorrido. A veces entender por qué caemos es el primer paso para aprender a volar. El fracaso silencioso cuando nadie se da cuenta. Algunos fracasos se exhiben bajo los reflectores, frente a una audiencia que observa cada detalle. Pero hay otro tipo de fracaso, uno mucho más sutil y en ocasiones más difícil de sobrellevar. El fracaso silencioso. Este ocurre lejos de las miradas ajenas, en la privacidad de nuestra mente o en la intimidad de nuestros proyectos personales. Es ese intento que nunca sale a la luz, esa meta que abandonamos antes de que alguien más se entere. El fracaso silencioso tiene una particularidad que lo distingue de los errores públicos. Carece de testigos. No hay abucheos, ni palabras de consuelo, ni críticas. Solo el eco de nuestros propios pensamientos, repitiendo la misma pregunta: ¿por qué no lo logré? Estos fracasos suelen aparecer en momentos de ambición, cuando decidimos dar un paso más allá de nuestra zona de confort. Tal vez fue un libro que empezamos a escribir y que quedó atrapado en el tercer capítulo, una idea de negocio que nunca pasó de la fase de planificación o un hábito que intentamos formar, pero que abandonamos al tercer día. Nadie lo notó y precisamente por eso el fracaso pesa más. Lo que hace que el fracaso silencioso sea tan difícil de procesar es la ausencia de validación externa. Cuando fallamos de forma pública, al menos existe la posibilidad de recibir apoyo, incluso de aquellos que no esperábamos. Pero en el silencio, el único juez somos nosotros mismos, y pocas veces somos compasivos. La mente humana es una narradora implacable. Cuando no hay testigos externos, crea historias propias. Historias de insuficiencia, de falta de talento o de debilidad. Si hubiera sido realmente capaz, lo habría terminado. Tal vez nunca debía haber comenzado. Este diálogo interno es como una marea constante que poco a poco erosiona la confianza en nosotros mismos. Sin embargo, el fracaso silencioso encierra una paradoja. Aunque duele, también ofrece una oportunidad única. Al no estar expuesto a la mirada ajena, tenemos la libertad de explorar, de experimentar, de equivocarnos sin temor a ser juzgados. Es un campo de entrenamiento personal donde podemos construir habilidades, probar ideas y aprender sin la presión del mundo exterior. Marco Aurelio, en sus reflexiones, escribió que la verdadera prueba de carácter ocurre en la soledad, lejos de los aplausos o las críticas. Es en esos momentos donde revelamos quiénes somos realmente. El fracaso silencioso, visto desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer nuestra relación con nosotros mismos. A menudo, los grandes avances surgen de intentos previos que nunca fueron conocidos.
La historia está llena de relatos de inventores que trabajaron en la oscuridad durante años antes de presentar al mundo sus logros. Cada fracaso privado, cada prototipo fallido, formó parte del proceso que finalmente los llevó al éxito. Pero para que esto suceda, es necesario cambiar nuestra percepción del fracaso silencioso. En lugar de verlo como una señal de derrota, debemos entenderlo como una etapa natural en cualquier proceso de crecimiento. El hecho de que nadie haya visto nuestro esfuerzo no lo invalida. Al contrario, refuerza la idea de que trabajamos por convicción y no por reconocimiento. El primer paso para reconciliarnos con estos fracasos es reconocer su valor. Cada intento, aunque incompleto, es una prueba de que estamos en movimiento. Nos recuerda que estamos dispuestos a crear, a avanzar, incluso cuando no hay garantía de éxito inmediato. Además, debemos aprender a dejar ir el peso de los proyectos inacabados. No todas las ideas están destinadas a completarse. A veces, el simple acto de comenzar ya es suficiente para generar un cambio interno. Lo que aprendemos durante el proceso, por breve que sea, nos acompaña y se manifiesta en futuros intentos, aunque estos tomen otra forma. Por otro lado, es importante cultivar el hábito de la autocelebración, aplaudirnos a nosotros mismos por intentarlo, por tener la valentía de empezar algo nuevo, sin importar el resultado final. Este acto de reconocimiento personal es un antídoto contra la dureza con la que solemos tratarnos. Con el tiempo, los fracasos silenciosos se acumulan, pero lejos de ser una carga, se convierten en la base de nuestra fortaleza. Cada error nos prepara, nos afila y nos enseña. Y aunque nadie más lo sepa, nosotros lo recordamos. El fracaso silencioso, en su aparente invisibilidad, es una prueba de que estamos dispuestos a crecer, incluso cuando el mundo no está mirando. Y esa disposición, esa voluntad de seguir adelante, a pesar de la ausencia de aplausos, es lo que realmente define nuestro carácter. El ciclo del fracaso, cuando se convierte en un hábito. Hay momentos en la vida donde el fracaso deja de ser un evento aislado y se convierte en un patrón. Una serie de errores, aparentemente desconectados, comienza a entrelazarse en nuestra memoria, formando una narrativa que refuerza una sola idea. Tal vez esto no es para mí. Este ciclo es peligroso porque, a diferencia de los fracasos individuales, se alimenta de sí mismo. Cada intento fallido parece confirmar nuestras peores sospechas, y poco a poco dejamos de intentarlo. El ciclo del fracaso comienza de forma sutil. Tal vez no lo notamos al principio. Un error pequeño se suma a otro, y antes de que nos demos cuenta, nos encontramos atrapados en una espiral donde cada nuevo tropiezo parece inevitable. Lo que antes era un desafío emocionante se convierte en una fuente de ansiedad, y el miedo al fracaso crece hasta que la opción más fácil es evitar cualquier situación que pueda llevarnos a errar de nuevo. El problema del ciclo del fracaso no es solo el miedo que genera, sino la resignación que lo acompaña. Aceptamos que fracasar es nuestra nueva normalidad, y con el tiempo dejamos de ver el error como una oportunidad de aprendizaje. En su lugar, lo interpretamos como una confirmación de nuestras limitaciones. Pero, ¿es realmente inevitable este ciclo? ¿Estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez? La respuesta, aunque no siempre evidente, es un rotundo no. El primer paso para romper el ciclo es identificarlo. Muchas veces estamos tan inmersos en la experiencia que no nos damos cuenta de que estamos repitiendo patrones. Nos enfocamos tanto en el último fracaso que no reconocemos que forma parte de una cadena más amplia. Hacer una pausa y analizar el panorama completo nos permite ver con claridad. Preguntarnos, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a estos errores? ¿Hay un factor común que pueda cambiar?
Uno de los aspectos más engañosos del ciclo del fracaso es la forma en que distorsiona nuestra percepción. Un error se siente como el reflejo de toda nuestra capacidad y olvidamos los éxitos pasados, por pequeños que sean. Es por eso que es crucial mantener una visión equilibrada. A menudo subestimamos nuestros logros y magnificamos nuestros errores. Llevar un registro de nuestras pequeñas victorias puede ser una herramienta poderosa para contrarrestar esta tendencia. Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y de alguna manera, el ciclo del fracaso es como navegar sin un rumbo claro. Cuando no tenemos una dirección definida, cualquier error parece llevarnos más lejos del destino. Pero establecer objetivos claros y realistas puede ayudarnos a cambiar esa percepción. Cada error deja de ser un desvío y se convierte en parte del mapa que nos guía hacia donde queremos llegar. Otro factor que perpetúa el ciclo del fracaso es la falta de flexibilidad. A menudo seguimos abordando los problemas de la misma manera, esperando obtener resultados diferentes. Es aquí donde la adaptabilidad juega un papel crucial. Cuando algo no funciona, es una señal de que debemos cambiar de enfoque. La rigidez solo alimenta el ciclo, mientras que la capacidad de ajustar nuestras estrategias nos permite salir de él. El miedo es otro motor fundamental del ciclo. No es solo el temor a fallar, sino el miedo a lo que significa fallar repetidamente. Nos preocupa lo que otros puedan pensar, pero en muchos casos es la voz interna la que más nos juzga. Aprender a suavizar esa voz crítica tratándonos con la misma compasión que trataríamos a un amigo puede marcar la diferencia. Es importante recordar que el fracaso en serie no es exclusivo de quienes carecen de talento o capacidad. Incluso las figuras más exitosas de la historia han atravesado ciclos similares. Thomas Edison falló cientos de veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. J.K. Rowling fue rechazada por múltiples editoriales antes de que Harry Potter viera la luz. Lo que los diferencia no es la ausencia de errores, sino su capacidad de persistir y aprender en el camino. Un aspecto fundamental para romper el ciclo es cambiar la narrativa interna. En lugar de decirnos «soy malo en esto» o «no sirvo para esto», podemos reformularlo como «todavía estoy aprendiendo» o «este error es parte del proceso». La forma en que hablamos con nosotros mismos moldea nuestra percepción de lo que es posible. Otro método efectivo es enfocarnos en los pequeños avances, en lugar de esperar grandes resultados de inmediato. A menudo, el ciclo del fracaso se alimenta de expectativas poco realistas. Queremos ver progreso rápido y tangible, y cuando eso no sucede, sentimos que hemos fallado de nuevo. Dividir nuestras metas en pasos pequeños y celebrar cada avance nos ayuda a mantenernos motivados y a romper con la sensación de estancamiento. El ciclo del fracaso no se rompe de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia y autoconocimiento. Pero cada pequeño paso hacia adelante nos aleja de la espiral. Cada intento, por pequeño que sea, es una grieta en el muro que nos mantiene atrapados. Cuando finalmente logramos romper el ciclo, descubrimos algo sorprendente. No somos las mismas personas que éramos cuando comenzamos. Los fracasos nos han transformado, fortalecido y enseñado lecciones que no habríamos aprendido de otra manera. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que, aunque temíamos el fracaso, fue precisamente ese miedo el que nos llevó a crecer. El peso de las expectativas, cuando fallamos por querer ganar. El deseo de éxito, en su esencia más pura, es una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Nos levanta temprano por la mañana, nos mantiene despiertos durante largas noches de trabajo y nos empuja a desafiar nuestros propios límites. Pero, paradójicamente,
Es esa misma pasión por ganar la que a veces nos lleva al fracaso. Cuando las expectativas que depositamos en nosotros mismos son tan altas que se convierten en una carga, el deseo de alcanzar la cima se transforma en una fuente constante de ansiedad. El peso de las expectativas no siempre proviene del exterior. Claro, hay presiones sociales, familiares y culturales que nos exigen ser exitosos, pero a menudo somos nosotros quienes construimos las jaulas más estrechas. Nos convencemos de que cualquier resultado que no cumpla con nuestras propias exigencias es sinónimo de fracaso. Y es ahí donde comienza el verdadero problema. Al no aceptar nada menos que la perfección, terminamos paralizados. Este tipo de fracaso tiene una particularidad. Muchas veces no ocurre porque no tengamos las habilidades necesarias, sino porque no nos permitimos ser principiantes. La expectativa de lograr resultados impecables desde el primer intento nos impide aprender de manera natural. Nos olvidamos de que cada experto alguna vez fue un novato. La presión de cumplir con estándares irreales nos hace abandonar proyectos antes de darles una verdadera oportunidad de crecimiento. El filósofo estoico Marco Aurelio escribió que debemos concentrarnos en el presente y en las acciones que tenemos al alcance, no en el resultado final. Este enfoque, aparentemente sencillo, es una forma de liberarnos de la carga de las expectativas. Al centrarnos en el proceso en lugar del premio, dejamos de ver el error como una desviación y comenzamos a aceptarlo como parte del camino. El peso de las expectativas también tiene otra cara, el miedo al juicio. A menudo nos encontramos preguntándonos qué pensarán los demás si fallamos. Esta preocupación nos lleva a dos caminos igual de dañinos. Por un lado, evitamos tomar riesgos, limitándonos solo a aquellas actividades donde sabemos que podemos destacar. Por otro, nos obsesionamos con la perfección, invirtiendo cantidades desproporcionadas de tiempo y energía en detalles mínimos, como si cada pequeño error pudiera borrar por completo nuestros logros. Pero, ¿de dónde provienen estas expectativas? En muchos casos, nacen de comparaciones injustas. Vivimos en una era de constante exposición a los éxitos de los demás. Redes sociales, biografías de grandes empresarios, entrevistas con atletas de élite. Todas estas narrativas resaltan los triunfos, pero ocultan los fracasos que hubo detrás. Nos medimos con versiones editadas de la realidad, olvidando que cada historia de éxito está plagada de caídas que nunca se muestran. Este fenómeno no es nuevo. Desde la antigüedad, los relatos de héroes y figuras legendarias han omitido las partes incómodas de sus trayectorias. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a mirar más allá de la superficie. Séneca decía que, si bien la vida de un sabio parece ordenada y serena, su interior está lleno de luchas invisibles. El verdadero éxito, según él, no radica en la ausencia de errores, sino en la capacidad de enfrentarlos con dignidad. Para aliviar el peso de las expectativas, es necesario practicar una virtud que suele pasar desapercibida: la humildad. Aceptar que somos humanos, falibles y en constante aprendizaje nos libera de la necesidad de demostrar nuestra valía en cada paso. La humildad nos permite apreciar los pequeños avances y reconocer que el éxito, en muchos casos, es la suma de fracasos bien gestionados. Otra herramienta poderosa para liberarnos de esta carga es redefinir lo que significa ganar. Si nuestro objetivo final es el aprendizaje, entonces el fracaso pierde gran parte de su impacto negativo. Cada intento fallido se convierte en una pieza valiosa que contribuye a nuestro crecimiento. Cambiar la meta de ser el mejor a ser mejor que ayer transforma el camino y hace que cada tropiezo sea parte del progreso. Es importante recordar que las expectativas no desaparecerán por completo.
Siempre habrá objetivos que querremos alcanzar con fuerza. Sin embargo, podemos aprender a convivir con ellas de una manera más saludable. Visualizar el éxito está bien, pero debemos permitirnos flexibilidad en el camino. Los planes cambian, los resultados varían y a menudo los mayores logros surgen de desvíos inesperados. A largo plazo, el fracaso por exceso de expectativas puede convertirse en una herramienta de autodescubrimiento. Nos obliga a cuestionar qué es lo que realmente queremos y por qué lo queremos. Nos enseña a distinguir entre las metas que nacen de nuestra verdadera pasión y aquellas que simplemente fueron impuestas por la sociedad o el entorno. Al final, lo que define nuestro éxito no es la ausencia de fracasos, sino la forma en que respondemos a ellos. Cuando aprendemos a dejar de lado las expectativas inalcanzables y nos enfocamos en el presente, descubrimos que el miedo a fallar se disuelve lentamente. Lo que queda es un deseo genuino de avanzar, de aprender y de crecer, sin la carga innecesaria de ser perfectos desde el principio. La zona de confort, el refugio que nos hace fallar. La zona de confort es un espacio atractivo. Es el lugar donde dominamos cada aspecto, donde los riesgos son mínimos y las sorpresas escasas. En este refugio nos sentimos seguros y competentes. Pero, irónicamente, es precisamente esta seguridad la que puede convertirse en el mayor obstáculo para el crecimiento personal. Quedarnos demasiado tiempo en este espacio no solo limita nuestro potencial, sino que también nos expone a un tipo de fracaso menos evidente, pero igual de dañino: el estancamiento. El fracaso dentro de la zona de confort no es inmediato ni visible. No se manifiesta en grandes caídas ni en errores públicos. Es más bien una erosión silenciosa que ocurre lentamente, casi sin que lo notemos. Un día nos despertamos y nos damos cuenta de que hemos dejado pasar oportunidades, que nuestras habilidades se han oxidado y que el mundo ha seguido avanzando mientras nosotros nos quedamos atrás. ¿Por qué es tan difícil salir de la zona de confort? La respuesta se encuentra en nuestra biología. El cerebro está diseñado para protegernos del peligro, y cualquier situación desconocida activa las mismas respuestas que enfrentar una amenaza real. Para nuestra mente, un nuevo proyecto, una conversación difícil o una meta ambiciosa puede parecer tan intimidante como un riesgo físico. Preferimos lo conocido porque representa estabilidad. Pero esta misma inclinación natural hacia lo seguro es lo que nos mantiene atrapados. El filósofo Epicteto enseñaba que no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino nuestra interpretación de ello. Aplicado a la zona de confort, esto significa que el verdadero peligro no está en lo desconocido, sino en la historia que nos contamos sobre lo desconocido. Creemos que el cambio es sinónimo de riesgo y que el riesgo conduce inevitablemente al fracaso. Esta mentalidad nos ata, haciéndonos creer que es mejor no intentarlo que fracasar. Sin embargo, la zona de confort tiene límites invisibles que se expanden solo cuando decidimos cruzarlos. Cada vez que nos atrevemos a dar un paso fuera, incluso si fallamos, esa experiencia amplía nuestras capacidades. El fracaso, visto desde esta perspectiva, deja de ser un castigo y se convierte en una señal de progreso. Uno de los errores más comunes es creer que debemos abandonar por completo nuestra zona de confort de una sola vez. Este enfoque, aunque valiente, suele ser insostenible. La clave está en hacerlo de forma gradual. Pequeñas incursiones en lo desconocido, como aceptar un nuevo reto laboral, aprender una habilidad diferente o incluso cambiar una rutina diaria, pueden generar avances significativos. El crecimiento no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso nos prepara para desafíos mayores. A menudo, la zona de confort se confunde con estabilidad, pero no son lo mismo.
La estabilidad implica encontrar equilibrio en medio del crecimiento, mientras que la zona de confort nos mantiene inmóviles. Para distinguir entre ambas, debemos preguntarnos: ¿estoy aprendiendo algo nuevo? ¿Siento que estoy evolucionando? Si la respuesta es no, probablemente estemos estancados. Otro aspecto a considerar es que la zona de confort no solo afecta nuestras ambiciones, sino también nuestras relaciones. Evitar conversaciones difíciles, posponer decisiones importantes o negarnos a enfrentar conflictos son señales de que estamos atrapados. Con el tiempo, esta pasividad puede llevar al deterioro de vínculos significativos y a una sensación de insatisfacción personal. Un factor que refuerza la permanencia en la zona de confort es la comparación. Miramos a otros que parecen avanzar más rápido o lograr más, y en lugar de inspirarnos, usamos sus éxitos como una excusa para no movernos. Ellos tienen más talento o yo nunca podría hacerlo, se convierten en mantras que justifican nuestra inacción. Pero lo que no vemos es el esfuerzo invisible detrás de cada éxito ajeno. Todos comenzaron desde algún lugar y en la mayoría de los casos sus mayores avances ocurrieron fuera de su zona de confort. Los estoicos creían que la adversidad es el mejor maestro. Séneca decía que un árbol que crece en un entorno protegido nunca desarrollará raíces profundas. De manera similar, cuando evitamos el fracaso permaneciendo en nuestra zona de confort, privamos a nuestra mente de la oportunidad de fortalecerse. La resiliencia, la paciencia y la creatividad nacen del enfrentamiento constante con lo desconocido. Romper con la zona de confort requiere valentía, pero también requiere compasión hacia nosotros mismos. No se trata de criticarnos por quedarnos en lo seguro, sino de entender que este comportamiento es natural. La clave está en reconocer cuándo la comodidad deja de ser un refugio y comienza a ser una jaula. El primer paso puede ser tan sencillo como cambiar una rutina, aceptar un pequeño desafío o decir sí a una oportunidad que normalmente rechazaríamos. Cada acción, por pequeña que sea, es una declaración de que estamos dispuestos a crecer. A largo plazo, lo que define nuestro éxito no es cuánto tiempo evitamos el fracaso, sino cuántas veces estuvimos dispuestos a intentarlo de nuevo. La zona de confort, aunque tentadora, no ofrece el tipo de vida que realmente anhelamos. Es en el borde de esta zona donde el miedo y la emoción se encuentran, donde descubrimos de lo que realmente somos capaces. Cuando miramos hacia atrás, no recordamos los días en que nos sentimos cómodos, sino aquellos en los que decidimos dar un paso más allá. Esos momentos, llenos de incertidumbre y pequeños fracasos, son los que nos moldean y nos llevan a crecer. Al final, la verdadera pregunta no es cuánto tiempo podemos permanecer en nuestra zona de confort, sino cuánto estamos dispuestos a crecer fuera de ella. Al final de este recorrido, una verdad se vuelve innegable. El fracaso no es el enemigo que tantas veces imaginamos. A lo largo de la historia, de nuestras vidas y de las grandes mentes que nos precedieron, el error ha sido una constante. Cada tropiezo, cada puerta cerrada, cada intento fallido ha sido parte esencial del proceso de crecimiento. El miedo al fracaso, aunque natural, es solo un reflejo de nuestro deseo por protegernos. Pero cuando aprendemos a ver más allá de ese temor, descubrimos que el error tiene un propósito. Nos revela nuestras limitaciones, sí, pero también nos muestra nuestras capacidades. Nos obliga a adaptarnos, a aprender y a avanzar con mayor sabiduría. Hemos explorado el miedo al error, el ciclo que lo perpetúa, las expectativas que nos pesan y la zona de confort que nos detiene. Cada uno de estos elementos nos recuerda algo importante. Fallar no significa detenerse, significa estar en movimiento.
La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva valiosa. El verdadero fracaso no está en caer, sino en negarnos a levantarnos. Es en el proceso de intentarlo una vez más, de abrazar la incomodidad y de aprender con humildad, donde se forja el carácter. Cuando aceptamos el fracaso como parte inevitable de nuestro camino, algo cambia. La presión disminuye, las expectativas se vuelven más realistas y el miedo comienza a desvanecerse. Nos permitimos experimentar, explorar y, sobre todo, crecer. Así que, cuando el próximo obstáculo aparezca, recuérdalo. Fallar no es el fin, es solo una señal de que estás avanzando. El verdadero éxito no es evitar el error, sino aprender a caminar con él, usándolo como una herramienta poderosa para alcanzar lo que realmente deseas.